Xolotl Media, un micrófono abierto. Estas son las historias sónicas de hoy, donde se conjuntan el arte, la tradición y los grandes legados musicales. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esto que se llama Historias Sónicas. Estamos empezando este proyecto ya en los trabajos solistas. Yo soy Arturo Espinosa y les doy la bienvenida a este programa que es un esfuerzo conjunto entre Xolotl Cabina de Radio y SBC Radio, en los cuales vamos a presentar una serie de programas que tienen que ver precisamente con nuestra pasión por la música. Y el día de hoy vamos a arrancar este primer proyecto ya como solistas, porque la semana pasada nos escucharon a Tere Chacón, a Marco Antonio Brito y a Horacio Muñoz platicándoles de lo que iba a ser ese proyecto y algunas inquietudes que también teníamos en ese momento y tenemos como gente apasionada por la música. Así que vamos a comenzar con este proyecto llamado Historias Sónicas, y el día de hoy tenemos un programa preparado acerca de Ozzy Osbourne y por supuesto también de Black Sabbath, porque no podemos separar a Ozzy de Black Sabbath y están estos dos temas el día de hoy, así que no se despeguen de este programa. Pero antes que comencemos este programa, déjenme decirles las redes sociales. Me están escuchando precisamente a través de la página de Facebook de Xolotl Cabina de Radio. Aquí estamos transmitiendo el día de hoy, pero también vamos a transmitir en SBC Radio. Así que SBC Radio se encuentra en sbc.online. Denle ahí al play, al reproductor que se encuentra en esa página, y también tenemos el circulobitre.com. Ahí también van a encontrar este reproductor. Denle play y ya chequen las fechas en las cuales vamos a estar transmitiendo este programa de Historias Sónicas. Y ahora sí, déjenme presentarles a quien me va a acompañar en estos programas que me tocan a mí, José Francisco Chacón, Pepe Chacón. Bienvenido, y vamos a hablar hoy de Black Sabbath, de Ozzy Osbourne, que son prácticamente pilares de lo que llamamos el heavy metal. Claro que sí, Arturo, un gusto estar aquí. Pues vamos a compartir mucha información y muchas anécdotas también. En fin, nos vamos a ir poquito a poco adentrando. Claro que sí, y déjenme decirles que en el mes de julio, el 22 de julio del 2025, estábamos escuchando las noticias y de repente anuncian la muerte de Ozzy Osbourne, y ahora sí que muchos nos pusimos como este cantante del fin hasta el fin. No puede ser, había muerto Ozzy Osbourne. ¿Y por qué digo esto? Porque semanas atrás, el día 5 de julio de este 2025, se presentó un concierto llamado Back to the Beginning, Pepe, en el cual, aparte de que estaba Black Sabbath y Ozzy Osbourne, bueno, llegó una playa de artistas como Metallica, Slayer, Guns N' Roses, o como decían en este programa de MTV Latino, Guns N' Roses, también estuvieron ahí, Anthrax también estuvieron presentes, Mastodon y un montón de estos grupos, Pantera, que también se presentaron en este festival llamado Back to the Beginning, que fue básicamente un homenaje a Black Sabbath, pero obviamente un homenaje a Ozzy Osbourne, que se presentó ese día 5 de julio, y para el día 23 nos enteramos que Ozzy Osbourne había muerto. Después de ahí empezaron a surgir, Pepe, un montón de teorías bastante raras. Uh-huh. Decían que Ozzy Osbourne prácticamente era una eutanasia lo que le habían hecho, claro, cosa que no creo que haya sido, pero finalmente creo que Ozzy Osbourne, Pepe, se despidió como uno de los grandes. Por supuesto, sí, súper importante este concierto porque pues se le pudo hacer un homenaje en vida a Ozzy Osbourne. No esperaron a que falleciera como pues tantos, ¿no? Que desde Kurt Cobain, pasando por Hendrix, en fin, muchísimos artistas que se van y ni siquiera se puede uno despedir de ellos. Creo que el concierto pues es como el punto más alto ya de la carrera de Ozzy, para mí. Es un momento súper importante y en su carrera, y con el que cierra con broche de oro. Cierto, y así mira, yo me acuerdo que anunciaron el concierto porque se transmitió a todo el mundo. Pero no fue una transmisión gratis, ¿no? También se vendían los boletos para que tú pudieras acceder a la transmisión en streaming. Cierto. Y fue en Birmingham, en el lugar donde nació Black Sabbath. Uh-huh. Y fue curioso porque
La transmisión comenzó a las 6 de la mañana, en sábado, por favor, los que nos levantamos ya el fin de semana un poco tarde, bueno, 6 de la mañana fue bastante temprano, pero era la hora ya en Inglaterra, ¿no? En Birmingham. Uh-huh. Finalmente abrió este grupo Mastodon y de ahí empezaron toda esta serie de artistas que se presentaron y llega el momento ya en la tarde, ya en la noche, cuando sale Ozzy Osbourne al escenario. Y es increíble porque él sale como en un tipo trono, sentado, y era curioso porque tenía una mesita al lado así como con agua y con medicamento. Con todos sus chochos. Porque recordemos que a Ozzy le habían diagnosticado ya el Parkinson, ya estaba enfermo desde el 2020, y había tenido ciertas complicaciones de salud, pero tenía ahí su medicamento, su trono, y sale su presentación. Básicamente son 5 canciones las que toca. Son prácticamente 4 de ellas son del Blizzard of Oz, que es el primer álbum de Ozzy Osbourne, que sale en 1980, y una canción del No More Tears, que fue la de Mama I'm Coming Home, que este álbum es del 91. Claro. Sale, se presenta, pero las tomas que hacen al público son interesantes porque tú ves a la gente emocionada, pero también ves gente llorando. Es de lo más emotivo, realmente, ese punto en el concierto. Ver las reacciones de la gente que están realmente conmovidos, ¿no? Por por tener a Ozzy todavía ahí, ¿no? Y creo que también para mí el momento más emotivo es precisamente la canción de Mama I'm Coming Home, ¿no? Por el hecho de que pues está volviendo a Birmingham, a su lugar natal, y porque es pues realmente ya la despedida definitiva, ¿no? Es muy, muy, muy interesante, muy padre. Sí, y es increíble porque finalmente, digamos que el set que toca 5 canciones, básicamente, como lo mencioné, eran del Blizzard of Oz, que es el primer disco de Ozzy Osbourne, quizá fue uno de los que más llegaron, digamos que a la gente. Y recordemos, este álbum sale cuando Ozzy deja Black Sabbath, o como muchos dirían, más bien cuando lo echan de Black Sabbath, claro. Porque precisamente por todo este problema de adicciones y cosas que tenía. Sí, lo sacan, ¿no? Lo sacan, de hecho, pues bueno, ya desde Black Sabbath, desde el segundo o tercer disco, ya eran grandes consumidores de estupefacientes. Entonces, pero sí, pues tiene una especie de resistencia muy especial al ingerir alucinógenos, y entonces pues eso hace que él continúe a lo largo de la década de los 70s, y milagrosamente llega a los 80s, ¿no? Porque ya su consumo era pues una cosa ya insostenible, ¿no? De hecho, y una de las razones por la que lo corren de Black Sabbath, ¿no? Sí, imagínate, Tony Iommi, y sabes que mío, si te me vas saliendo porque ya no te aguantamos. Claro. Y curiosamente el último álbum de Ozzy Osbourne en esa época, porque todavía años después habrá más todavía, un disco más, es el Never Say Die. Le dice, sabes que Ozzy, hasta aquí nos vemos, y saca su primer álbum como solista. Muchos pensarían quizá que Ozzy Osbourne, debido a toda esta problemática, pues quizá no la iba a hacer, pero el primer disco, el Blizzard of Oz, se convierte en todo un hitazo. Es un hitazo. Y tiene a guitarristas, bueno, más bien al guitarrista Randy Rhoads, que básicamente es el que le da todos esos riffs y le da toda esa fuerza a la música de Ozzy Osbourne. Claro, Randy Rhoads importantísimo ahí en estas 2 primeras entregas de Ozzy como solista. Randy Rhoads lo viene de la escuela clásica, él estudia guitarra clásica y toca rock al mismo tiempo. Entonces se mueve como en estos 2 mundos. Eso es muy padre de él. Por un lado, es un metalero que sienta las bases de todo lo que va a ser el metal a lo largo de los 80s. Y por otro lado, pues es un músico formado, un músico con una formación sólida. Entonces, pues fue un arma importantísima para Ozzy el tener a este guitarrista de ese calibre, ¿no? Ya tendrá otros, pero Randy Rhoads, y también hay que mencionarlo, él fallece a los 24 años.
fallece muy, muy joven. Muere en un avionazo que resulta que estaban en un tour, en el tour de Blizzard, del siguiente disco, que es Diary of Batman. Uh-huh. Y va a hacer un traslado y a la hora de despegar, la avioneta una de las hélices se atora con la camioneta que era la que llevaba todo el equipo, y se estrella y pues fallece ahí en ese avionazo. Pero bueno, esa es la anécdota de su fallecimiento, pero el legado de él es realmente increíble, y cómo influyó en tantos y tantos y tantos guitarristas que vinieron después, ¿no? Así es, hasta Ozzy Osbourne le hace el tributo en el disco cierto, en vivo. El doble en vivo, cierto, es un homenaje. Parece que, según recuerdo, son conciertos que se grabaron en 1981, pero es en 87 cuando sale ya el disco. Sí, es un homenaje, es una recopilación de grabaciones. Sí, la portada es padre porque es Ozzy Osbourne cargándole en hombros a Randy Rhoads, y eso también fue increíble. Fíjate que estaba checando la discografía de Ozzy Osbourne, porque debo confesar, amigos, que no tengo todos los discos de Ozzy Osbourne, tengo algunos contados, pero no la tengo toda. Y estaba checando que a Ozzy Osbourne realmente nunca le fue mal en los charts, ni tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. En ninguno le fue mal. O sea, disco que llegaba por lo menos al top 40. Sí, eso es pues muy, muy extraño, ¿no? Que que tuviera premios y premios y premios cada vez que sacaba un disco, ¿no? Rompía récords de ventas. Claro, y antes de hacer el flashback para retroceder a Black Sabbath, Ozzy Osbourne fue una figura que finalmente cargó muchas leyendas urbanas, varias fueron ciertas, varias no, pero tenía esta imagen del príncipe de las tinieblas, alguien satánico. Pero yo veía el concierto, por ejemplo, ya en Birmingham, y cada canción que acababa gritaba God bless you, ¿no? Y como te comentaba, o sea, no es de que gritara Pazuzu bless you, o Satan bless you. No, o sea, era God bless you. Porque finalmente lo vimos en esta serie de The Osbournes, que duró como 5 temporadas, que era reality donde estaba con su familia. Y de alguna manera a mí sí me llegó un poco como a decepcionar, porque esta imagen que tenía del rockero, del príncipe de las tinieblas, resulta que ya con su familia hasta le daba de zapes y ya parecía viejito y no estaba grande, tenía que como unos 55 años y ya hablaba así de y era curioso porque se peleaba con Kelly Osbourne o tenía discusiones con Sharon Osbourne y realmente nunca ganaba una discusión. No, claro. Y era curioso. Esta imagen del príncipe de las tinieblas pues se viene abajo, ¿no? Totalmente, ya digamos, era una imagen que se mantuvo hasta el programa, porque ya después cambia todo, ¿no? Bueno, él ya se acepta como humano común y corriente y hasta sapeado, ¿no? Por la familia. Entonces, cambia toda esta imagen y como dices, ¿no? Se ve ya un hombre maduro, ya con cierta tranquilidad, ya sin acelere de estar consumiendo todo lo que le pongan enfrente, desde hormigas hasta los huesos los restos del papá de Keith Richards, o no sé cómo era esa anécdota, ¿no? En fin, hay una muy chistosa que a mí que es de precisamente cuando llega Ozzy Osbourne a hacer la audición con Tony Iommi y con Bill Ward, que era el baterista. Tony Iommi pues es el guitarrista. Resulta que ponen un anuncio buscando a alguien que cante, un cantante, y llega Ozzy y lo primero que ven es que abren la puerta y entra este señor, Ozzy, pero viene acompañado de su mascota. Y su mascota no es otra cosa que una piedra amarrada a un hilo. Entonces entra el Ozzy Osbourne con su mascota y a ellos les causa una gracia tremenda y pues les cae re bien, ¿no? Entonces les hace mucha gracia y eso creo que les sumó puntos para entrar a Black Sabbath y tener una mascota como esa, ¿no?
Fíjate que yo fui a una plática de jóvenes cristianos, estoy hablando de hace muchos años y no os voy a hablar de religión, pero simplemente me invitaron a una plática en donde querían demostrar que el rock and roll, el rock es satánico, ¿no? Volteando discos al revés y todo esto, ¿no? Y que ellos pensaban y tenían la fuerte idea de que Ozzy Osbourne básicamente su dieta era morder las cabezas de los murciélagos y palomas, ¿no? Cosa que finalmente yo les decía, no, es que es un personaje. Finalmente Ozzy Osbourne es un personaje. Está esa anécdota de que le avientan la paloma y le muerde la cabeza. Sí, y después se volvió eso, porque cuenta la anécdota, no contada por mí, contada por el mismísimo Ozzy, que estaba en un concierto y de repente le avientan algo, él no sabe qué es, y lo ve y dice, pues sí, parece un murciélago. Y él pensó que era un murciélago de hule. Y dijo, pues lo voy a morder. Entonces lo muerde, se queda con la cabeza y empieza a ver que sale sangre, ¿no? Y entonces ahí es donde se espanta él. Y bueno, pues ahí esa es la anécdota, que sí era un murciélago de verdad, pero él no sabía que era de verdad. Sí, ¿sabes también cuál fue también es real y lo cuentan también los mismos de Mötley Crüe? Estando de gira en 1982, que están con Mötley Crüe en estos festivales que hacían de rock, están en una playa, incluso hasta pueden verlo en la película The Dirt, que está en Netflix de Mötley Crüe. Están en un hotel, está la alberca, está Ozzy Osbourne descansando, llega Nicky Sixx y Vince Neil y empiezan a platicar con él, ya están bastante drogados y ven unas hormigas. Entonces agarran y se retan a aspirar las hormigas. Entonces Ozzy Osbourne se agacha, hace su rollito, así su billetito, y aspira las hormigas. Esa anécdota muchos creímos que era básicamente que no era cierta, pero ya... Claro. Sí, hay video de eso. Entonces, sí existe. Es cierto. Sí, fueron épocas de muchos excesos. Inclusive cuando graban su tercer disco, el Bark the Moon. Black Sabbath, con Black Sabbath, decían que en el cuarto disco, creo que es el Masters of Reality, cuando graban ese disco, ellos, todas las ganancias que obtuvieron del Masters of Reality, se les había ido toda la ganancia en comprar cocaína. Entonces, imagínate la cantidad de libras que consumieron en cocaína estos cuates, que tuvieron que no ganaron nada finalmente con el disco de Masters of Reality, ¿no? Porque todo pues se había ido al fondo de diversión y entonces pues no era negocio, ¿no? No, esto es increíble porque sí son muchas anécdotas que se cuentan de Ozzy Osbourne, pero finalmente, mira, ahí está el personaje. Lamentablemente, pues ya falleció. A mí lo que también me sorprendió fue los funerales de Ozzy Osbourne en Birmingham, donde llegó mucha gente. Muy impresionante, sí. Fue increíble. Lo transmitieron también a través de redes sociales. Sí. Entrabas y veías la gente. La cantidad de gente que estaba ahí y todos conmovidos, ¿no? Llorando, no sé, muy emotivo. Muy sí. emotivo. Lo que sí no fue emotivo fueron los famosos estos memes que hicieron de inteligencia artificial, donde ponían a Bob Dylan, a Bruce Springsteen, Paul McCartney abrazados con Sharon Osbourne, y después Mick Jagger abrazando así una lápida donde decía Ozzy Osbourne, pero se equivocaron en el año porque pusieron 2024 y Ozzy murió este año 2025, ¿no? Era otro Ozzy. Díganle a Mick Jagger que se equivocó, por favor. Exacto. Sí, eso sí era molesto. Yo veía cada imagen. Yo no los vi, eso, vi muchísimos. A decir la verdad, no, nunca los vi, pero sí, no faltaría quien los hiciera, ¿no? Sí. No faltaría. Y fíjate, y no podemos dejar de hablar de Ozzy Osbourne. Y hay que mencionar también de dónde viene Ozzy Osbourne, y obviamente es del grupo Black Sabbath, este grupo que es básicamente icónico dentro del rock. Se dice, yo no sé, Pepe, ¿tú qué opinas? Se dice que ellos fueron los que inventaron el heavy metal. Yo no estaría muy seguro porque todavía estamos hablando ya de bandas que van a surgir en ese periodo de inicio de los 70, como Led Zeppelin, que ya estaban ahí, Deep Purple también estaban ya surgiendo, sonando, pero que tenían un sonido similar. Lo curioso aquí es que Black Sabbath empezó a manejar este asunto de esta música
pesada, de esta música un poco ya con más Densa, estridencia, más densa, pero mezclada precisamente con un concepto que era esto de lo satánico. Claro. Yo recuerdo, antes de pasarte el micrófono, recuerdo cuando hablábamos de la portada del primer álbum de Black Sabbath, donde es este paisaje, donde hay un molino y hay una imagen de una mujer que por años, otra leyenda urbana, decían que tomaron las fotos del molino y ya cuando llegaron y la revelaron, apareció mágicamente esta mujer que era una bruja. Una bruja. Y finalmente no era una bruja, Pepe, era una modelo que sí pusieron ahí para que se tomara la foto, vestida y disfrazada obviamente de bruja. Ajá, y con esta atmósfera oscura, ¿no? Con este tratamiento en la fotografía que la hacía ver todavía más oscura, ¿no? Sí, y hay imágenes ahí en Facebook donde si vas un día a Inglaterra puedes ir a este lugar y visitarlo. Es un molino, está el río y está muy padre, pero finalmente no era una bruja esta mujer. Pero empezamos con el primer disco de Black Sabbath, que es maravilloso. Ahí empiezan todas esas atmósferas de Sabbath. Se dice que, no se dice, el nombre del grupo se puso debido a una película precisamente que se llama Black Sabbath. Le pusieron así también a la película, una película de horror, así le pusieron al grupo. Uh-huh. Hay una anécdota ahí de Geezer Butler, el bajista, que precisamente estaba asomándose por la ventana en el cuarto de ensayo donde estaban, y enfrente de ellos había un cine donde estaban pasando esta película. Y entonces dice Geezer Butler, piensa, ¿por qué porque era una película de terror y veía muchísima gente formada, y él se preguntaba por qué la gente paga para que la espanten, ¿no? Entonces como que eso detonó ya como su idea de, pues esto llama la atención de la gente. Y empezó él ya a trabajar, aunque ya tenía algunas cosas, pero más bien como a irse ya en el sentido de lo oscuro, ¿no? En cuanto a letras y claro, en cuanto a lo musical, ¿no? Pero es él el que, al parecer, es el primero que descubre esa dirección, ¿no? Eso es muy, muy interesante de él. Él componía, ya tenía canciones, estaban ya como trabajando para hacer Black Sabbath, y pues bueno, normalmente pues no se sabe realmente quién es, o no, nunca se dice quién es el que empezó con este asunto de la oscuridad, y al parecer es el bajista el primero el que empieza a sentar ahí como todo las bases para irse por ese sendero. Sí, y este sendero que fue tomando Black Sabbath cada vez, a través del tiempo, cada disco. Lo fueron desarrollando. Cada portada, porque dices, claro, estas portadas sí son así como que vamos a invocar a Satán, ¿no? Bueno, Ozzy Osbourne en su primer álbum como solista menciona a Aleister Crowley, Mr. Crowley, que es una canción también muy conocida de Ozzy Osbourne, que la tocó precisamente en este último concierto. Claro. Fue de las que estuvo dentro de su mini setlist, Mr. Crowley. Para que los que no saben, Aleister Crowley fue un poeta. Muchos dicen que fue el que básicamente inauguró, fundó el satanismo ahí en Inglaterra. Bla, bla, él era ¿no? un místico, ¿no? Era un místico. Pero sí, mira, hay gente que dice que el satánico y todo esto. Uh-huh. Vaya, dice lo de Jimmy Page, ¿no? Que compró la mansión de él. De Aleister Crowley, porque le gustaba toda esta onda satánica, y que la canción está de... Ese es otro que también lo relaciona de mucho amor, ¿no? Sí. Lo único que hizo fue poner las grabadoras, hizo una invocación, y ya todo eso que se registró en la canción son sonidos satánicos. Cuando estamos escuchando a Robert Plant sobregrabado varias veces y la guitarra de Jimmy Page ahí bastante distorsionada, pero bueno, eso es lo que dicen. Pero finalmente Sabbath sí lo fue utilizando también Ozzy Osbourne, de ahí su mote, el príncipe de la oscuridad. Uh-huh. Pero Black Sabbath tuvo toda esta historia interesante, pero fue hasta 1978 cuando deciden sacar a Ozzy Osbourne, y esto le pasa a muchos grupos. Ozzy saca un disco exitoso, pero también Black Sabbath saca un disco exitoso, el Hell and Heaven, que fue uno de los álbumes que muchos pensarían, bueno, se sale el vocalista, el grupo va a fracasar, cosa que también pensamos en algún momento de Van Halen, ¿no? Se salió David Lee Roth y entra Sammy Hagar y mira,
siguió ahí el grupo. Ya después Siguieron. entró Gary Cherón y se vino para abajo, ¿no? Pero bueno, sale Ozzy Osbourne. Decimos, no, bueno, Black Sabbath ya se va a venir abajo, pero sacan este disco porque resulta que el vocalista que eligen para ser el sustituto de Ozzy Osbourne es Ronnie James Dio. Y Ronnie James Dio, que también ya falleció, bueno, este vozarrón y que ya había estado como solista con Rainbow también, pues finalmente encajó muy bien con Black Sabbath, aunque nada más tiene 3 discos con Black Sabbath. Sí, bueno, aún cuando fuera siquiera el Hell in Heaven, realmente es un disco que es un parteaguas, ¿no? Y que benefició tanto a Ronnie James Dio como a Black Sabbath, ¿no? Por los dos lados. Los dos se promovieron y se mantuvieron en pues en la escena musical, ¿no? Ya después de la partida de Ozzy. Bueno, de que corrieran a Ozzy. Sí, porque Ozzy no los dejó, más bien lo sacaron. Fíjate, yo estaba leyendo un post que puso el crítico de música y también fue director de la revista La Música en la Pared, Hugo García Michel. Él no lo escribió, lo reposteó, donde hacían una crítica a Ozzy Osbourne, donde decían que, bueno, ¿para qué tanto si Ozzy Osbourne realmente no había sido, digamos que tan importante? Sí, fue un tipo que primero sacaron de Black Sabbath. Cuando hace de Osbourne ya se veía bastante cateado. Una carrera solista que sí fue sólida, pero no tocando tanto heavy metal como pensamos. Sí suenan las canciones fuerte, pero no son realmente así tan pesadas. Claro. Y aparte tiene muchísimas baladas, que también las canta bien, ¿eh? O sea, no, muy bien, muy bien. Sí, de hecho, sí, no es que él... como digamos, siguió construyendo el metal, sino que se quedó como con este abanico de diferentes estilos, ¿no? A ratos pesado, a ratos balada, a ratos no es como el típico metalero, no sé, como ya en esa época eran Anthrax, Metallica, en fin, toda la playa de metaleros que surgen en los 80, ¿no? Entonces, pues creo que ese es como también un poco su fortaleza, ¿no? Puede llegar a gente que le guste el metal y puede llegar a gente que le guste algo más popero, ¿no? Algo más comercial, si le quieres llamar así. Pero bueno, en Ozzy, pues eso es una virtud, ¿no? Cierto, y también se criticaba esto de su gran egocentrismo. Obviamente los artistas, los cantantes tienen el ego bastante elevados, que hasta creó su propio festival, el Ozzfest, ¿no? Claro. Donde invitaba a varios grupos, precisamente como Slayer, Anthrax y todos estos, para básicamente él ser siempre el headliner, aunque no es cierto esto. Después llegaba a ser ya otro grupo el que era el headliner, él llegaba después de vez en cuando a salir, porque también hubo Ozzfest, que tampoco él, digamos que él era protagonista. No en todos era protagonista. No. En los primeros sí, pero ya después ya no, ya básicamente dejó que los otros grupos fueran los protagonistas. Exacto, pero tenía el nombre era como la Ozzfest, marca, ¿no? Claro, el Ozzfest era el famoso festival de Ozzy Osbourne. Pero regresando a Black Sabbath, igual, vamos con el sonido de Sabbath. Tenemos ya la voz de Ozzy Osbourne, la batería de Bill Ward, tenemos a Geezer Butler en el bajo y tenemos a Tony Iommi en la guitarra. Déjenme decirles que Pepe Chacón tiene un grupo que se llama Antique. Ya después estaremos anunciando, si se llega por ahí a presentar Pepe, les estaremos diciendo. Y tú, Pepe, como guitarrista, el caso de Tony Iommi es muy, muy particular porque él de joven trabajaba en una fábrica y se mocha los dedos. Híjole, con sí, eso se pone unas prótesis. Es una cosa, la cosa más terrible que le pueda pasar a cualquier ejecutante del instrumento que sea, ¿no? Ya seas pianista, bajista, lo que sea. Él pierde los dedos en una plancha de estas de presión, justamente y tristemente un poquito antes de que firmen contrato para grabar su primer disco. Pues esto es una cosa terrible, ¿no? Que suceda algo así. Y él inclusive había pensado ya en decir, pues bueno, hasta aquí llegué, yo ya no voy a hacer más. Pero hay alguien que lo motiva a continuar.
y que fue precisamente el capataz del lugar donde él trabajaba. Le dice, no, tú continúa, tú síguele, vamos a ver qué podemos hacer, y empieza a sugerir que use unos, pues, ¿cómo se llaman? Pues unos aditamentos, ¿no? Que son como dedales de coser, y hechos especial para él, y él vuelve a tocar, vuelve a recuperar un poco la habilidad, y pues esto hace que se forma un estilo, el estilo de Tony Iommi. Mucho lo increíble de este guitarrista es que de haber tenido pues todas ya todo pues la mesa puesta pues para ya arrancar una carrera como músico, se ve truncada y él se repone. De hecho le dice capataz, pues acuérdate del ejemplo de Django Reinhardt. Django Reinhardt pues había perdido un par de dedos en un incendio. Para los que no sepan, Django Reinhardt fue un guitarrista de jazz manouche o gypsy jazz, y él pierde estos 2 dedos y lo pone como ejemplo para él, y él hace caso y desarrolla pues todo su estilo. Sí, y es muy loable lo que pasa con Tony Iommi. Que estaba pensando en Django Reinhardt, hay una película de Woody Allen, se llama, aquí le pusieron El Gran Amante, si quieren buscarla, está creo que en Prime. Ajá. Está esta película de Woody Allen con Sean Penn, que es un guitarrista precisamente de jazz, al cual nada más le dicen el nombre de Django Reinhardt y se pone nervioso, ya no puede tocar, le dicen, ¿sabes qué? Ahí está Django Reinhardt, y se pone nervioso, ya no puede tocar porque es al que admira, ¿no? Claro. Precisamente, pero yo no sabía esto de los dedos de Reinhardt, pero el de Tony Iommi sí fue prácticamente una historia así de esas historias de vida, así como diría doña Silvia Pinal, ¿no? Que en paz descanse, en Mujer Casos de la Vida Real. Esta es una historia de vida, ¿no? Sí, pierdes los dedos, te haces estas prótesis y finalmente es la mano con la que haces las pisadas. Sí, los acordes y los solos, ¿no? Porque no es nada más hacer los acordes, sino que también hace solos. Eso pues es todo un reto como ejecutante para, sobre todo si estás retomando el instrumento, ¿no? Y además con unos aditamentos que pues a los que te tienes que acostumbrar, ¿no? Sí, y aparte imagínate tantos discos que hizo Tony Iommi, y aparte nada tonto, porque él se quedó con el nombre de Black Sabbath, porque finalmente cuando sale Ozzy Osbourne, déjenme decirles que por Black Sabbath pasaron varios vocalistas, aparte claro. de Dio, como dije, nada más Dio tiene tres discos grabados con él, pero también está Glenn Hughes, que grabó creo que uno, Ian Gillan, que también estuvo, sí. Fíjate qué curioso, es como mezclar al Black Sabbath con Deep Purple. En esta agrupación. Sí, eso es muy curioso. La verdad es que creo que a Gillan lo contratan así como de volada, porque pues era el que tenían ahí disponible, pero pues hace un papel un gran papel, la verdad, porque pues, es un súper cantante. Sí, y él ya había estado también, creo que, si no me equivoco, Pepe, en Rainbow, también. Había estado en Rainbow. Bueno, aparte con Deep Purple. Por supuesto, en Deep Purple. Y también James Dio, ¿no? Ronnie James Dio había estado en Rainbow en algún momento. Había pasado por Rainbow. Es que ahí ya como empieza a haber como un entrada y salida de cantantes y de ejecutantes también, porque no nada más los cantantes, sino también los ejecutantes empiezan a entrar y salir, y entonces es un poco confuso luego mantener toda la información de quién entra, quién sale, no, porque van y vienen, ¿no? A lo largo de los años. Entonces eso es un poquito complicado ahí, sí. Llevar el conteo exacto. Y es curioso porque, mira, yo traté de saqué digamos que esta relación de vocalistas. Uh-huh. Obviamente Ozzy Osbourne es el que tiene más discos con Black Sabbath, 9 discos con Black Sabbath. Uh-huh. Después le sigue Tony Martin con 5 discos, después Dio con 3, Ian Gillan con 1 y Glenn Hughes con otro.
Pero ese es otro de Deep Purple, ¿no? Glenn Hughes, sí. Glenn Hughes, que pasa por ahí. Eso es interesante. Sí, porque es esta mezcla así entre el Black Sabbath y el Deep Purple. Purple Sabbath o Black Deep o algo así. Y es curioso porque a lo largo de los años van saliendo discos de Black Sabbath. En algunos está nada más Tony Iommi ya como el único miembro original. Exacto. Porque ya no está ni siquiera Bill Ward, ni siquiera Geezer Butler, ya estaban con él, se habían enojado. Él sacaba discos con Black Sabbath. Porque y él tenía asuntos contractuales también. Entonces eso hizo que tuviera que llamar a otros músicos para sacar adelante el contrato. Sí, y tener ahora sí que toda esta agrupación, mientras Ozzy Osbourne seguía con su carrera solista viento en popa, pero exacto. Yo me acuerdo que en 1985, cuando es el famoso festival del Live Aid que se llevó a cabo el 13 de julio del 85, que muchos vimos en televisión, y si ya estoy viejejito, muchos vimos en televisión en Canal 5, llega el momento en el que Víctor Manuel Luján anuncia a Black Sabbath, ¿no? Bueno, en la televisión, en Estados Unidos, claro que no. Sí. Anuncia Black Sabbath, y es el Black Sabbath original. Está Tony Iommi, está Geezer Butler, está Ozzy Osbourne, está Bill Ward en la batería, y es el Black Sabbath que todos conocíamos, que solamente ahí tocaron, si no mal recuerdo, Paranoid, que fue la que salió en la transmisión, pero antes habían echado Iron Man y la de Children of the Grave, que fueron las 3 canciones que tocó Black Sabbath en esa ocasión. Pero ahí se pensó quizá de que iba a haber una reunión y que iban a salir de gira, quizá, pero nunca pasó. Igual por los mismos problemas que tenía Tony Iommi con los demás, porque siempre en un grupo hay alguien que se pone al tiro y se queda con el nombre. En este caso fue Tony Iommi, que se quedó con el nombre de Black Sabbath, y él, por eso salieron muchísimos discos de Black Sabbath. Y ¿sabes qué es lo curioso? Revisando la discografía de Sabbath, que sus discos están en los 70s, 80s, 90s y más, no es cierto, 70s, 80s, 90 y hasta el 2013 vuelve a salir un disco de Black Sabbath, ya otra vez con alineación original, pero solamente hubo 70s, que fue obviamente con Ozzy, después viene Dio y después los demás vocalistas que hemos mencionado, pero hasta los 90 termina, digamos que esta etapa del esplendor de Black Sabbath. Después ya empiezan básicamente en las giras y todo, pues a vivir ya de sus grandes éxitos, como lo hacen muchos cantantes, y cosa que, Pepe, es válido, ¿no? Sí, totalmente. Claro, las historias en los grupos siempre son así, ¿no? Son altibajos, encuentros, desencuentros, pero es algo muy normal en cualquier grupo. Uno lo puede ver fácilmente si estudia un poquito la historia de diferentes grupos, ¿no? Ah, claro, imagina que hablamos de Yes, pues ahora sí nos van a preguntar, ¿de cuál Yes? ¿Cuál? Sí. ¿Cuántos Yes hay? ¿No? Sí, no. Es como la Sonora Santanera, ¿no? Que tenemos a la Sonora Santanera y a la internacional Sonora Santanera, exacto, ¿no? Y la Sonora Santanera de Carlos Colorado, o sea, no sabemos cuál es ya cuál. Es otra, ¿no? Aquí podríamos agarrar a un Yes, otro Yes. Bueno, hubo un Yes que no fue Yes, que fue el Anderson, Bruford, Wakeman and Howe, pero ya después hablaremos en algún momento también de estos grupos. Pero así con Black Sabbath, tú checas un disco de los Sabbath y resulta que nada más está Tony Iommi en la solito, ¿no? Con otros. Casi de solista, ¿no? De solista, sí. Y estaba recordando esta anécdota de cuando iba en 1989. Para los que no vivieron en esa época, déjenme decirles que hacia finales de los 80 todavía no había muchos conciertos como ahora de que te digan viene Black Sabbath y se va a presentar en el estadio GNP, ¿no? Y vamos a comprar nuestros boletos. Antes no era tanto así, eran muy muy contados los conciertos que había. En 1989, Pepe, anuncian que viene Black Sabbath, que venía para el mes de agosto, si no me equivoco, del 89. Okay. Resulta que para ese año yo me acuerdo que fuimos al Tianguis del Chopo, fui con un amigo, y nos dieron el flyer, ¿no? Donde estaba la cruz, porque era creo que el Headless Cross. Cross es el álbum que venían promoviendo.
Entonces nos dieron el flyer y bien emocionados. Ya habíamos visto a Rod Stewart en Querétaro ese año del 89. Y pues vámonos a León, porque iba a ser en el Estadio de León el concierto de Black Sabbath. Ya había sido el concierto de Santana en ese mismo estadio, y ahora esta empresa que se llamaba Plus Star presentaba a Black Sabbath, ¿no? Entonces, bueno, vamos a prepararnos para ir a Black Sabbath. Pues si ya vimos a Rod Stewart en Querétaro, pues nos vamos para León, Guanajuato, y vamos a ver a Black Sabbath. Pero resulta que se va dando la información y cambian la fecha de Black Sabbath y también la sede. Más bien la sede, no tanto la fecha. Y lo mandan a San Luis Potosí, para que esté en un estadio ahí en San Luis Potosí. Bueno, ya lo piensas, bueno, pues vamos a León, esto va bien, pero pues hay que ir hasta San Luis Potosí. Y resulta que, bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Todos bien contentos, vamos a adquirir nuestros boletos, que también era otro rollo que estaremos platicando, esto de los boletos, que todavía no existía esta empresa de boletos en México, pero bueno, estaban los boletos. Creo que era boletrónico, ¿no? Creo que lo que había. Y era curioso porque ahora, por ejemplo, tú compras un boleto y está numerado y todo, y antes eran como de estos boletos tipo de camión de feria, donde tenían su paquete de boletos y entonces iban vendiendo ya como llegaras, ¿no? Sí. Nada de que llegaras a un asiento numerado, nada, como cayera. Así también era. O de cine, ¿no? Bueno, también ya los cines ya tienes tu número y ya te sientas, ¿no? Sí, actualmente sí, pero en ese entonces es más, no. Paréntesis, cuando fui a ver a Rod Stewart a Querétaro, compramos nuestros boletos a través de esta empresa que se llama Arbit. Bueno, fue todo un rollo conseguir un boleto y finalmente lo conseguimos. Fui con un amigo, llegamos a Querétaro, se anuncia el siguiente concierto de Rod Stewart. Digo, ay, pues vamos, ¿no? Pues hacemos cuenta, si nos alcanza, pues vamos a comprar nuestros boletos. Bueno, llegamos, compramos nuestro boleto para Rod Stewart en un papel así como te digo, como tipo de feria. Y aparte, no decía Rod Stewart, decía Rock Stewart. Era un sustituto. Híjole, llegamos y Rock Stewart, y no eran falsos, eran boletos originales, pero así era antes todo esto de los boletos, pero bueno, era Rock Stewart. Con esa atención al detalle, ¿no? Imagínate así con los Sabbath, ¿no? Van a tocar en León, y después resulta que ya no van a tocar en León, se van para San Luis Potosí, y bueno, ya fue otra cosa, porque en San Luis Potosí, tanto como en León, tú sabes, no es lo mismo llevar a Rod Stewart a Querétaro o quererlo llevar a otro lado, sino digamos que el concepto que estábamos hablando de lo satánico, empezaron los grupos religiosos a poner estos peros así de, no, pues cómo va a llegar este grupo, va a atentar contra la juventud y las buenas costumbres. Eso fue en León, se lo llevan a San Luis Potosí según para evitar un poco esto, y llega y lo mismo. Y cosa similar a lo que pasó ahora con esto de Marilyn Manson, y precisamente también en San Luis Potosí. Sí, exactamente. Así de viene Marilyn Manson, no, pues atenta contra los valores cristianos y la juventud. Y después, bueno, en ese entonces con Black Sabbath no pasó, pero con Marilyn Manson sí, algún bromista agarró una cabeza de puerco y la puso afuera de la catedral de San Luis Potosí. Cosa que, bueno, eso no pasó porque finalmente Marilyn Manson, ya los tiempos cambian, Marilyn Manson ya toca en San Luis Potosí, pero Black Sabbath sí no tuvo la oportunidad de tocar en San Luis Potosí, porque finalmente esta imagen de la que hemos estado hablando, que manejó tanto Black Sabbath como Ozzy Osbourne, pues ahora sí que chocaba, ¿no? Con estas creencias y estas costumbres que hay en estos lugares, porque déjenme también comentarles que en ese momento, para que un concierto llegara a la Ciudad de México, sí era muy difícil. Sí hubo varios, porque yo he platicado con gente como Marco Brito, como Horacio Muñoz, que ellos sí vieron algunos conciertos en la Ciudad de México, como Chicago, como incluso hasta creo que los Monkeys estuvieron en la Ciudad de México, pero en la etapa que a mí me tocó, Queen en Puebla, Rod Stewart en Querétaro, Santana en León, Black Sabbath, bueno, Black Sabbath iba a estar en León, después en San Luis, pero bueno, no estuvo, pero finalmente no estaban para la Ciudad de México. El que sí me acuerdo, estamos haciendo un paréntesis muy grande, ahorita regresamos a hablar de Black Sabbath, Blue Oyster Cult. Esos iban a tocar en el Palacio de los Deportes, yo no podía ir, era un domingo, y todavía estaba en la secundaria.
estaba escuchando la transmisión, Bluster Call, y toda la gente ya estaba formada y resulta que sale alguien y dice, el concierto se ha cancelado. Y imagínate, bueno, sí hubo disturbios, pero finalmente no se presentó Bluster Call porque, como les digo, sí era muy difícil. Sí. Ya no fue tan difícil cuando ya Ozzy Osbourne en el 1995 ya toca en el Palacio de los Deportes, ya después viene Black Sabbath, se presenta en el Foro Sol, Estadio GNP, ahora con estas giras que ha venido Sabbath, precisamente con Ozzy Osbourne en el 2013, que fue la alineación original, llegaron al Foro Sol, ahí estuvieron, pero ya no había tanto problema, ya los conciertos llegaban a la Ciudad de México, pero finalmente por toda esta, digamos, esta imagen que siempre manejaron de lo satánico y de lo oscuro, pues por eso se metían en tanto problema. Pero todo esto, amigos, son personajes, o sea, es la música y siempre es muy, muy atractivo escuchar esto. Incluso, otro paréntesis, como me gusta hacer paréntesis, van a decir, ustedes compren, si algún día les toca ver o comprar el disco de Motley Crue, que se llama Shout at the Devil, voltean el disco y viene una nota que es sarcasmo, no vayan a creer que es de veras. Ponen ahí los de Motley Crue, peligro o advertencia, un disclaimer, ¿no? Este disco puede contener mensajes ocultos. Porque hay gente que le gusta voltear los discos al revés, ¿no? Claro. Pero esto de los discos al revés, pues bueno, a mí me remite desde Led Zeppelin, ¿no? Que decían por ahí, bueno, decía la gente que si ponías Stairway to Heaven al revés, pues encontrabas los mensajes satánicos que venían en el disco, ¿no? Que obviamente no había nada y lo único que conseguías era echar a perder tu disco, ¿no? Sí, y hablando de esto, precisamente de mensajes ocultos en las canciones, Ozzy Osbourne, retomando el tema, Ozzy Osbourne sí se metió en un problemón legal, estamos hablando de 1984 o 1985. Mediados de los 80, sí. Mediados de los 80, para no, así que no errarle. Se mete en un problemón porque hay un joven que se le ocurre escuchar la canción esta de las ¿cómo se llama? Suicide Solution. Decide escucharla y pues está escuchando su canción así de Ozzy Osbourne y decide darse un balazo en la cabeza. Uh-huh. Entonces la familia se da cuenta de que estaba escuchando esta canción de Ozzy Osbourne, que es del disco Blizzard of Oz, y decide demandarlo. Entonces parece broma, pero sí deciden demandarlo porque se empiezan a hablar y fueron gente a demostrar en el tribunal de que los famosos mensajes subliminales. Exacto. Y que obligaron a este joven a darse pues a suicidarse. Uh-huh. Entonces Ozzy Osbourne, y esto fue en Estados Unidos, porque yo no he escuchado casos en Inglaterra, todos los que he escuchado de demandas han sido en Estados Unidos. Entonces Ozzy Osbourne tuvo que estar en tribunales defendiéndose por esta situación, y sabes, aquí fue lo curioso, Pepe, es que al final el juez, que se me hizo bien, y se me hizo prudente, salió en defensa a decir primeramente la libertad de expresión, uh-huh, y a decir que era pues básicamente algo tonto el hacerle caso a los poemas, a las canciones, a los libros, y que te influyan para que tú tomes esas decisiones, que finalmente pues tendrías que estar un poco mal, ¿no? Para que tú tomaras estas decisiones al escuchar una canción, al leer un poema o un libro que te hagan sentir esto. Pero finalmente esa fue la disculpa que se dio. Ozzy Osbourne, se retiraron los cargos y pues la familia pues ya no obtuvo lo que buscaba, ¿no? Justicia. Sí, exactamente. Bueno, eso fue ya un fenómeno de mediados de los 80, en donde también fueron afectados tanto Judas Priest, bueno, fueron llevados a la corte, Judas Priest y el de Twisted Sister. Dee Snider. Dee Snider. Entonces, también con la misma situación, ¿no? Jóvenes que habían intentado suicidarse o que habían tenido éxito al suicidarse y pues terminaron todo esto en las cortes y pues finalmente mucha gente digamos del pueblo o del people. Ajá, sí. Pues terminó apoyando a los grupos, porque finalmente como dices,
como dijo el juez, finalmente pues era porque ya traían problemas estas personas, ya era nada más como el disparador para suicidarse o hacerse daño o desaparecerse. Sí, y esas eran las polémicas en la cual se metió Ozzy Osbourne, precisamente por esta imagen. Y aparte, bueno, siguió él con la tradición de las canciones, no todas, porque si se dan cuenta, en el primer disco de Ozzy Osbourne, el Blizzard of Ozz, todavía llega a tener un poquito de la influencia, pues había salido obviamente de Black Sabbath, pero a lo largo de su carrera como solista fue cambiando la temática. Todavía el Bark Up the Moon, la portada es el de Hombre Lobo, ¿no? Hombre Lobo, claro. Que básicamente a mí se me hacía como una parodia, o sea, ya no era el Ozzy Osbourne así de ya no te asusta. No, ya no te asusta, ya hasta te cae bien, ¿no? Bueno, quieres un disfraz de Halloween. Ese oso tan peludón, así, está lindo, ¿no? Sí, ya. Está tierno. Y aparte venía esta balada que me gusta mucho, la de I'm so tired, que es bastante muy buena. Que es muy buena. Exacto. ¿no? Hasta con violines y toda esta cosa. Sí, se va dulcificando, ¿no? Él en su carrera ya de solista se va dulcificando, aunque tiene todavía estas cosas de metal, pero tiene como más otras ondas, ¿no? Ya no es Sabbath, es estrictamente Sabbath, ¿no? No, y Black Sabbath sí se siguió con esta tendencia y seguía así haciendo pues, la música. Incluso hay un disco que se llama Born Again, que es un demonio así, todo en rojo, pero se ve como un bebé demonio, ¿no? Un bebé demonio. Sí. Es un baby demon, ¿no? Pero sí se ve así como chistosón. Pero sí todas estos personajes que manejó Ozzy Osbourne, el príncipe de las tinieblas, después el padre de familia en The Osbournes, o sea, fueron varios así personajes que manejó, pero la gente que trató con él decían que era como decimos aquí, era un pan de Dios. Un pan de Dios, sí, lo adoraban sus amigos todos cercanos, decían que sí, era un tipo realmente bueno, ¿no? Un tipo, un pan de Dios. Un pan de Dios. Sí, de los que gritaban a cada canción God bless you. Sabías que te estaba dando la bendición después de cantar la de Crazy Train, por ejemplo. Exacto. Te daba la Children of the Grave. Sí, ya así, God bless you. Cosa que, por ejemplo, los de Black Sabbath, sí, no, esos nunca. Esos nada, se acabó la canción y siguen con la que sigue. Pero sí era esta personalidad de Ozzy Osbourne, la vamos siempre a recordar, o sea, tanto sus leyendas urbanas, los que fueron ciertas, las que no, su paso por Black Sabbath, que también fue impecable. Increíble. El Black Sabbath como post Ozzy Osbourne, también que iban a venir a México, no vinieron, pero bueno, después ya regresaron, ¿no? Ya vinieron más bien a tocar ya con Ozzy. Pero sí esto es padre porque estamos hablando de este rock que surgió en los 70 y que todavía sigue vigente. Yo he leído así memes que dicen, por ejemplo, si un joven de 1984 quedara dormido, así como tipo Rip and Winkle, ¿no? Quedaras dormido y despertaras en esta época del 2025, ¿qué te sorprendería? A mí lo que me sorprendería es que todavía la música que yo escuchaba se siga escuchando actualmente, ¿no? Sí ha habido géneros nuevos, pero finalmente se sigue manteniendo esta música, y lo vimos con Ozzy Osbourne en su funeral, que hubo muchísima gente. O sea, ahí está la prueba de que todavía hay gente que escucha música. Claro, porque pues finalmente Black Sabbath pues sienta las bases de todo lo que va a venir después en el metal, ¿no? De todo. Entonces, de ahí su importancia, ¿no? Sí, y de ahí que todos estos grupos hayan aceptado la convocatoria para hacerle básicamente el homenaje a Ozzy en vida, y el homenaje a Black Sabbath. Y hasta el título, ¿no? Back to the Beginning, o sea, regresando otra vez al principio, en Birmingham. O sea, ¿qué más quisieras? O sea, en tu propio pueblo natal te presentas. Ya ves que siempre dicen que no hay profeta, ¿no? No hay profeta en su tierra, ¿no? Bueno, llegó Ozzy Osbourne, se presenta y te digo, la gente emocionada, y después nos dan 2 semanas después la noticia de que ya fallece. Pues sí, es un cierre grande en su vida. Se despidió como los grandes, o sea, no esperamos a verlo. Se fue como los grandes, ¿no? Sí. No en franca decadencia o ya con dando lástima, ¿no? Sí. No, se va todavía bien, digo, con todo y su enfermedad y lo que
lo deteriorado que podría haber estado, él está bien. La voz y el entusiasmo que tiene todavía en este último, el último concierto es impresionante, ¿no? Sí, me decía mi novia, es que se ve que se quiere parar, sí, pero no puede, pero se Ya ve no emocionado. puede. O sea, tiene a la gente todavía extasiada escuchando su música. Y, imagínate, sale él, toca 5 canciones de su etapa solista, pasa, porque tiene un trono que se iba metiendo al escenario, se desvanece el trono, queda el escenario vacío, pasa que te gusta una media hora en lo que cambian los instrumentos y regresa ya con Black Sabbath para tocar 4 canciones que es el cierre final. Ozzy Osbourne como solista y con Black Sabbath, que fue básicamente el grupo con el cual inició, el grupo que se hicieron famosos los dos, Sabbath como, si ya después Ozzy Osbourne, ya sí Black Sabbath, pero con carreras firmes, muy solista sólidas. Y con grupo, Tony Iommi manejando varios grupos como Black Sabbath, pero finalmente fue esto un cierre maravilloso para ambos. Claro, sí, indiscutiblemente una gran despedida para uno de los grandes del rock. Sí, para uno de los grandes grupos. Yo no sé si Tony Iommi en algún momento vaya a seguir con el proyecto de Black Sabbath o tenga un proyecto como solista, porque también tiene sus proyectos solistas. Iommi, de hecho así se llama un disco, Iommi. Exacto. Yo no sé si tenga proyectos solistas, pero finalmente, como Black Sabbath ya con los integrantes originales, pues ya fue el cierre ya de toda una era, y esto se agradece. Y aparte el festival que estuvo bien, aunque empezó a las 6 de la mañana, muchos tuvimos la oportunidad de verlo después. ¿Cuántas horas duró? Empezó a las como a las 2 de la tarde en Birmingham y acabó como a las 10 de la noche. Porque tampoco nos van a desvelar los sábados, ya también saben que muchos de su público también ya tenemos que tomar nuestro chocolatito y a dormir, ¿no? La meme. Y nuestro cocol, ¿no? Nuestro cocol de anís, pues ya también saben que pues muchos tenemos que dormir. Bueno, aunque aquí fue a las 2 de la tarde, 2, 3 de la tarde ya prácticamente el cierre, ¿no? Pero sí, ya están conscientes. No hubo hora del té. Aquí ya nos tocó la hora de la comida. Mira, pues ya vamos a comer. Pues ya van a acabar, ¿no? Pero sí nos tocó en el almuerzo, por lo menos, estar viendo a Tom Morello con esta banda de superestrellas que tuvieron. Pero sí, sí es algo interesante la historia de Ozzy Osbourne. Hay, te digo, anécdotas que se pueden creer, y sí, manejó muy bien su personaje y toda esta maravilla con discos que van a ser recordados, como el Blizzard of Oz, el Diary of a Madman, el Bark of the Moon, el No More Tears, que también fue el disco. Su último álbum fue en el 2022, que fue el Patient Number 9, que fue su último disco. Esta portada donde está quitándose así como una careta, que también es una careta de Ozzy Osbourne. Okay. Ese también fue su último disco y también estuvo bien. Ahí le hace un cover a Lennon. ¿A cuál? ¿A qué canción? A la de... ¿cómo se llama esta canción que viene en el álbum Imagine? Se me fue ahorita el nombre. How. Le hace el cover a How, porque déjeme decirles que Ozzy Osbourne también era un gran fan de The Beatles, y él nunca lo negó. Él dijo que cuando escuchó la de She Loves You, dijo que ahí yo quiero también cantar de esto. De aquí soy. Así que una gran vida de Ozzy Osbourne. Y Pepe, pues tenemos que despedirnos. Antes de despedirnos, menciona tus redes sociales para que la gente que nos está escuchando te encuentre. Muy bien, sí, mis redes sociales, Francisco Chacón, en Instagram, en Facebook y en TikTok. Y aparte también tienes Oyo Funky, no se te olvide. Bueno, sí, ese es otro tema. Oyo Funky Productions, pues es también donde me pueden encontrar. Ahí hago cosas de diseño gráfico, de pintura, de óleo, en fin, ahí voy subiendo todo lo que voy dibujando, pintando. Ahí está, Oyo Funky Productions. Y también lo encuentran en Instagram por si quieren ahí ver lo que hace Pepe Chacón. Arte también tiene cómics ahí. Chequen Oyo Funky en Instagram para que vean lo que hace Pepe. Y también cuando se vaya a presentar con su grupo Antic, avisamos también cuando vayas a estar en claro vivo. Claro que sí, encantado. Pues por mi parte ha sido todo. Gracias por haber estado en Historias Sónicas. Los esperamos para la siguiente emisión de este programa a través de Xolotl Radio, cabina de radio, y SBC Radio también estamos transmitiendo ahí. Muchas gracias y nos vemos para la próxima. Yo soy Arturo Espinosa. Gracias. Hasta la próxima.
Estas fueron las historias sónicas del día de hoy. La próxima semana volveremos con más. No lo olvides, te esperamos.